Y bueno, Jennifer, dando paso a la siguiente sección, les vamos a contar nuestro tema del día. Y la pregunta es, ¿cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ocultó información del COVID-19? Para esto nos va a acompañar el doctor Giuseppe Nocera, un italiano. Jennifer, ¿quién es el doctor Giuseppe Nocera? Sí, Laura, el doctor Giuseppe Nocera es un analista italiano quien ha tenido experiencia profesional en distintos países, tales como Alemania, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Venezuela, Chile, Colombia y, por supuesto, en su país natal, en Italia. Es ingeniero, director de proyectos, empresario, consultor empresarial, conferencista internacional y pues quien ha estado precisamente asesorando a muchas empresas en estos países. Por ello, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de esta semana. Vamos a cerrar la semana con un invitado muy preparado y pues le damos la bienvenida, doctor Giuseppe. Bienvenido a nuestro programa El Nodo en Vivo. Jennifer, Laura, muy buenas, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Un saludo para toda la audiencia. Gracias, doctor Giuseppe. Vamos a invitarlos a todos a que nos sigan hoy en nuestras redes sociales con este gran invitado y vamos a empezar con la entrevista. Doctor Giuseppe, ¿cómo nace la Organización Mundial de la Salud y en general las diferentes agencias de la ONU? Excelente pregunta, Laura. La Organización de las Naciones Unidas es una organización gigantesca, mucho más grande de lo que la gente supone. Es una organización que, de hecho, cuando las personas hablan de ONU, de hecho, se están quedando cortas en el lenguaje, porque el verdadero nombre de las Naciones Unidas, como se conoce internacionalmente, es SNU, o sea, Sistema de las Naciones Unidas. ¿Y por qué hago esta división tan tajante? Porque, de hecho, existen dos sitios web diferentes. Ustedes se consiguen el sitio web de la ONU, como tú lo acabas de mencionar, y existe el sitio web de la SNU, o lo que llaman el unsystem.org. ¿Y por qué se hace esto? A mí esto me causa no solamente mucha curiosidad, sino también mucha intriga, ¿no? Porque ¿para qué una organización tiene que tener, digamos, sitios web separados? Y además el segundo, mucha gente ni siquiera lo conoce. Bueno, resulta que cuando tú te adentras en el sitio tradicional de la ONU, pues tú consigues más o menos cierto detalle, digamos, de la organización. Ahí consigues la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad, esos organismos que digamos, todos tenemos básicamente, como quien dice, en la punta de la lengua, digamos, en la punta de la cabeza. Pero resulta que Naciones Unidas está conformada por 104 organismos. Todos conocemos esos 104 organismos. Esos 104 organismos ustedes no los van a conseguir allá en el sitio inicial que mencionamos, sino en el segundo. Es una matriz impresionante de organizaciones que maneja prácticamente todos los poderes que ustedes se puedan imaginar sobre la Tierra. Desde el manejo de la comida, ellos le llaman hambre, la FAO, el tema de los océanos, una cosa absurda, uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Los océanos los manejan ellos. Todas las políticas de océanos, tanto superficiales como del lecho marino, eso es potestad de las Naciones Unidas. Y por supuesto el tema que tú mencionaste, que es el tema de la salud, como es el caso de la OMS. Todos los poderes, y cuando yo hablo poderes, yo no me refiero a nada, por favor, no me malentienda un poco la audiencia, yo no me refiero a nada esotérico, nada sobrenatural, nada, digamos, nada sacado digamos, de la lógica. Los poderes son 16 y son los 16 poderes que normalmente se generan dentro de las organizaciones gubernamentales locales para generar, por ejemplo, los ministerios que tenemos en cada país. Esos 16, que ahora inclusive son 17, porque se nos incluyó ahora recientemente el tema de la genética, la ingeniería genética, que se está volviendo otro poder,
Esos 17 poderes, cuando tú te revisas cada uno de los países, cualquier país que tú quieras, lo tomas como ejemplo, Colombia, Venezuela, Italia, Estados Unidos, tú vas a ver que va a haber un reflejo de esos 16 poderes en unas instituciones nombradas. Esas instituciones, por curiosidad o irónico que parezca, están replicadas a nivel internacional dentro de las Naciones Unidas, a veces inclusive repetidas, y por eso tienen 104. Cuando tú te montas en un avión, por ejemplo, o compras un boleto aéreo, nadie se fija, pero esas autorizaciones, tanto del número del boleto aéreo como, por ejemplo, el número del vuelo del avión, ¿verdad? Esas dos cosas son potestad de Naciones Unidas. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta el tipo y tamaño de organismo y el poder con el cual ellos cuentan. ¿Ok? Ahora bien, dicho este preámbulo, ¿cómo se origina las Naciones Unidas? Bueno, creo que la historia es bastante conocida, por lo menos la visible, y es que se originó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que a nosotros nos dicen en el sitio web oficial, digamos, y eso es lo que nos dicen a veces en las aulas de estudios internacionales, ¿no? La verdad, la ONU ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial y se llamaba la Liga de Naciones. Es decir, lo que nosotros tenemos hoy de Naciones Unidas o conocemos como Naciones Unidas no es otra cosa que un reinvento, un cambio de nombre de la antigua Liga de Naciones. Liga de Naciones, que hago el apunte, no hizo nada durante la época de Hitler y se quedó de brazos cruzados cuando Hitler empezó a hacer pues, lo que hizo, y todos esperaban que Hitler pues, se quedara tranquilo y algo milagroso sucediera, que cambiara de opinión. Pues ya todos sabemos lo que sucedió después desde el 39 al 45, ¿no? Entonces, esto es para decirles a ustedes que estamos en presencia de un coloso centenario que tiene mucho poder, pero que lamentablemente no lo usa cuando debe, o no lo usa para bien cuando debe. En el caso de la OMS, es un organismo también grande, por supuesto, uno de los organismos principales de las Naciones Unidas, y la OMS, en este caso, con el pasar de los años, sobre todo desde la época de los 70 hasta ahora, digamos que en los últimos 50 años, ellos han ido tomando como ese liderazgo, ellos se han ido tomando atribuciones, y a medida que fueron tomando atribuciones, fueron introduciendo personas, según ellos, claves. Entre ellos, por ejemplo, ahí lo puedo interrumpir para completar esa idea que usted está diciendo. Muchas personas se preguntan por qué, si la Organización Mundial de la Salud siempre ha tenido de directores médicos de alto nivel, por qué llega el actual pues, director de la Organización Mundial de la Salud y el doctor Tedros Adhanom siendo biólogo y político. Excelente, excelente. Mira que termino la idea que estaba diciendo precisamente para conectar con esa pregunta que tú estás diciendo. De los años 70 para acá han empezado a entrar personas, como tú bien te has dado cuenta, con ciertos perfiles raros. Entonces, no solamente en el campo, digamos, de la falta de credenciales, sino también empezaron a introducir personas tipo magnate hoy en día como Bill Gates, que pues, de microbiología no sabe nada, ¿no? Pero pues entra ahí e inclusive tiene vocería para temas inclusive de vacunas. El señor Tedros entra a las Naciones Unidas por un detallito. Y es que el señor era parte de un partido político. ¿Cuál partido político? Era el Frente de Liberación Tigray en su país. Que si lo buscamos y analizamos el partido, nos damos cuenta que es un partido comunista. ¿Sí? Entonces, desde cierta época para acá, más o menos, yo lo ubico más o menos desde los años finales de 60, comienzos de los 70, las Naciones Unidas se fue llenando de personas claramente con ideología política. En lugar de hacer lo que tú muy bien has anotado, de conseguir personas con las credenciales adecuadas, lo que llamamos la meritocracia,
ellos comenzaron a introducir ideologías dentro de cada uno de los distintos 104 organismos, entre ellos la OMS. Por lo tanto, Tedros está ahí básicamente por la influencia política que tuvo. Básicamente es eso. Precisamente sobre esa pregunta, ¿usted cree que existió injerencia del gobierno de China comunista en la Organización Mundial de la Salud para ocultar realmente lo que sucedió frente a la llegada del coronavirus? Todas las evidencias están en la mesa, Jennifer y Laura, porque es claro, en este momento creo que es claro para todo la asociación que hay entre China y la OMS. Prácticamente hay una simbiosis, y dentro de esa simbiosis se hicieron errores. Algunos creemos que no fueron errores, otras personas creen que sí fueron los errores. Respetable, pues la opinión, digamos, ambas opiniones. El hecho, y creo que lo cierto es que ellos viven en una simbiosis que a ellos no los permite admitir culpas, porque admitir culpa de un lado y del otro sería que van a caer los dos, o sea, cae la OMS y cae China, ¿sí? Por lo tanto, la posición, inclusive, yo la entiendo, no la comparto para nada, pero es entendible de parte de ellos, que ellos ahora, por supuesto, van a negar toda su culpabilidad en el caso, porque uno de los dos que caiga hace caer todo ese sistema que en este momento está, por decirlo así, un poco marchito, ¿sí? Dentro de esa ideología que se ha ido comiendo y corrompiendo dentro de esas organizaciones. Entonces, sí hay una injerencia clara. Yo inclusive la expliqué detalladamente en alguno de mis videos en el canal de YouTube por el lado de marzo. En esa época yo explicaba de una manera muy aterrizada cuál había sido el camino, por ejemplo, del laboratorio BSL-4 de Yuan, de donde se han hecho muchísimos estudios relacionados con estos temas que están sucediendo hoy en día, por ejemplo, el tema del coronavirus. Y todos esos estudios relacionados con los mosquitos, de la malaria, del Zika y otro mosquito típico de la región de allá de Yuan, ¿sí? Eso yo lo expuse allá, expuse cómo el director había trabajado en eso en los últimos 15 años, nadie le ha preguntado nada a ese director, y adicionalmente cómo llega el apoyo financiero de la OMS por los lados entre 2016 y 2017. A partir de ahí, pues ese laboratorio toma una importancia tremenda con los recursos que se le entregan, ¿sí? Evidentemente yo no soy la autoridad competente para el caso, yo simplemente alerto que hay una trayectoria que se siguió y que lastimosamente, pues yo particularmente no he visto a nadie llegar allá, a ese director, a Zheng Min, se llama la persona, y nadie le ha preguntado nada al señor. Entonces, claro que sí, Jennifer, creo que sí hay una simbiosis que se está dando ahí, y esa simbiosis no permitirá que ninguno de los dos elementos, ni China ni la OMS, asuman ninguna culpa. Doctor Giuseppe, gracias por responder esa pregunta. A propósito, hablando de todo este tema de poderes de publicación, sabemos que el COVID-19 es provocado por un tipo corona como el SARS de 2001 con origen en China, ¿verdad? Dado esto, ¿por qué la OMS no tuvo nunca un pronunciamiento público en su momento de las armas biológicas? Nunca, porque cada vez, y me perdonan la respuesta que voy a dar, pero cada vez que uno trata de asomar una pregunta como esa, Laura, ellos empiezan de alguna manera, a burlarse de uno, como, pero bueno, que está diciendo, esto es ciencia ficción, o sea, siempre lo tratan ellos de desviar el discurso hacia un discurso de ficción, cuando ya vemos que las evidencias están sobre el tapete. El COVID, como tú bien lo has dicho, es un virus tipo corona, cuyo genoma está público ya en los sitios oficiales de la NIH de Estados Unidos, público más o menos desde el 30 de marzo, ¿sí? Entonces ha habido mucho sigilo detrás de esto, que creo que
sería bueno que algún organismo competente desvele las realidades, porque creo que alguna de esas cosas que nos han dicho, pues probablemente sean ciertas, pero hay otras grupo de temas, cosas que nos han dicho que lamentablemente no encajan con la lógica. Y ahí en donde viene pues toda esa controversia mediática también, ¿no? Doctor Giuseppe, sobre ese tema hemos visto que Estados Unidos retiró el apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, argumentando que era la Organización Mundial China. ¿Usted cree que esa medida tomada por parte del gobierno de Estados Unidos sí será efectiva o si va a generar una repercusión para esta organización? Yo aplaudo la medida de Estados Unidos, especialmente del presidente Donald Trump, que creo que la medida viene íntegramente o, digamos, la impulsada por él directamente, pues porque las cosas, como dije, están a la vista. Creo que es una medida loable, sin precedente, creo yo. Me parece, pues obviamente con todo el respeto para el presidente Trump, que falta mucho, porque son 104 organismos. Estados Unidos es un país pues coloso, es el país que más dinero aporta a la Organización de las Naciones Unidas como un todo, ¿verdad? Entonces me parece que cuando yo miro en perspectiva la porción que le corresponde a la OMS comparado pues con el gran total, el gran monto de dinero que anualmente se va para Naciones Unidas a los 104 organismos, creería yo que todavía es poco lo que se le ha quitado a Naciones Unidas. Todavía ellos tienen un margen de operatividad bastante amplio en términos financieros, en términos operativos. Por lo tanto, creo que es una medida importante que afecta a la OMS seguramente, aunque recordemos que teóricamente o digamos oficialmente hablando, Estados Unidos es el mayor financiador, digamos, de la OMS, pero ahí hay que hacer una claridad, y es que si uno revisa quién está de segundo en ese ranking de mayores financistas de las naciones de OMS y quién está de tercero en ese ranking y cuarto, uno se va a dar cuenta que en esas posiciones encuentra dos organizaciones claves, que es la Fundación Bill y Melinda Gates y la empresa Gavi, deletreo G-A-V de Venezuela I. Esas dos organizaciones son de Bill Gates, y resulta que cuando yo sumo la contribución de esas dos organizaciones es prácticamente un monto mayor al que da Estados Unidos. Es decir, claro que se le ha hecho, digamos, algo de daño a la OMS no dando el dinero de Estados Unidos, pero no olvidemos también que detrás hay un magnate llamado Bill Gates que tiene pues, todo el dinero del mundo y que a través de no una, sino varias organizaciones está continuando en su contribución, ¿no? Doctor Giuseppe, gracias por esas aclaraciones. A propósito de esto, Juan José Hermosa, un usuario que lo está viendo o nos está sintonizando en estos momentos en Facebook Live, nos dice o le pregunta a usted, ¿por qué es tan importante la OMS si en cuestión de plata no son tan significativos? Es una pregunta que, ¿sabes qué? Esa pregunta me la hacen continuamente a veces en las conferencias, no solamente de la OMS, sino de otras organizaciones. Yo mantengo una tesis para eso y de hecho la explico en mi libro. Yo pienso que el dinero al final del día, como lo conocemos, no da poder. Es decir, el hecho de que yo puedo estar sin dinero, pero si yo controlo, por ejemplo, la siembra de la agricultura de un país, pues claro que tengo poder, ¿no? Puedo matar de hambre a la gente, ¿no? Como lo hacen en Venezuela, ¿no? Es decir, el dinero como tal o la cifra que nosotros vemos finalmente son solamente la consecuencia del poder que tienen ciertas organizaciones. No es que el dinero les da el poder, sino es al revés. El dinero es una consecuencia del poder que ellos tienen. Entonces, una pregunta muy oportuna del amigo por el chat, y es que
si bien es cierto, de pronto los números no parecen como tan llamativos, ¿verdad? Dentro del ámbito de órdenes de magnitud de la Organización Mundial de Salud, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo que la salud es de excelencia un poder. Es decir, si yo puedo controlar qué tipo de enfermedades se les da a la gente, qué tipo de vacuna les doy a la gente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, yo tengo un poder ilimitado sobre prácticamente más de 7.000 millones de personas. Entonces, cuando miremos a la OMS en términos de poder, mi recomendación, pues obviamente pues yo no tengo la verdad en mis manos, pero es una recomendación que yo le doy a las personas. No miren la OMS solamente desde el punto de vista de cuál es el presupuesto que ellos tienen. Miren la OMS a la luz de cuántas personas ellos pueden controlar. Y prácticamente son todo el mundo, porque las Naciones Unidas está en poco menos de 200 países. Eso es muchísimas personas. Y si todos los departamentos de salud pública de cada país pues le hacen caso a lo que dice la OMS, ustedes están de acuerdo conmigo que tiene una influencia. A propósito, termine la idea, doctor Giuseppe, discúlpeme, pero es que surgió la pregunta precisa para complementar esto con su conocimiento. Tranquila, solo termino. Y es que, por lo tanto, siempre miremos la influencia y el poder de las organizaciones, no solamente en términos financieros, sino también en términos de su objetivo empresarial. En este caso, la OMS, la salud, y qué influencia tienen allá. Eso es lo que iba a decir. Entiendo, doctor Giuseppe, muchas gracias. A propósito, va completamente de acuerdo esto y espero que nos aclare más dudas. Hay una agenda de manipulación internacional en la forma de comunicar la información del COVID-19 por parte de los medios de comunicación. ¿La pauta publicitaria de la OMS compra la opinión? ¿Qué considera usted? La pauta de la OMS probablemente no impacta en la opinión, en términos financieros, ¿no? Obviamente en términos de información sí, pero en términos financieros es algo que yo explico ampliamente en mi libro. Existe una estructura mediática de medios masivos, ¿no? No entra en esa definición que voy a dar, no entra, por supuesto, los medios no convencionales. Por ejemplo, el nodo, en este caso, no entraría, digamos, en esa descripción. Pero los medios masivos de comunicación, ellos respetan una estructura, y esa estructura, cuando uno va analizándola, subiéndola, uno llega a unos actores claves. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, para nuestro hemisferio, el hemisferio occidental, ahí hablamos, por ejemplo, del Washington Post, del New York Times, y estos a su vez reciben las noticias internacionales de toda clase, las reciben de prácticamente 2 o 3 grandes agencias, que es AP, AFP y en alguna medida de Reuters. ¿Sí? Esas 3 agencias internacionales, aunque ustedes no lo crean, se encargan de producir, así como lo oyen, producir la noticia internacional, enviarla a los grandes colosos mediáticos, entre ellos New York Times, Washington Post, etcétera, CNN también, y estos a su vez la bajan a los medios masivos locales, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando nosotros leemos una noticia internacional de cualquier índole, ya sea política, de medicina, a veces inclusive de tecnología, cuando nosotros leemos una noticia de esos medios, es muy probable que ningún periodista de esos medios locales nuestro haya tenido oportunidad de verificar esa noticia, sino que esa noticia llegó como paracaídas por un correo electrónico. A veces inclusive yo he visto que las noticias se repiten de una manera prácticamente clonadas. Noticias que están, por ejemplo, en el New York Times y que vienen acá algunos periódicos locales en Colombia, no quiero hacer nombres, pero la gente ya me entenderá, idénticas, traducidas al español y hasta con las mismas imágenes, las mismas fotos. Es decir, sí hay una influencia. Seguramente debe haber convenios de por medio, ¿sí?
que lo que hacen es que, lo que definí inicialmente, hay una estandarización de la noticia internacional. Y por supuesto, en esa estandarización pueden haber cosas que están bien, pero pueden haber cosas que no están bien. Y los medios locales pueden estar haciendo eco de cosas falsas. Es una problemática muy grande. Yo no tengo la solución para esto, no la tengo, creo que nadie la tiene. Pero es importante para el lector que cada vez que lea una noticia internacional de los medios masivos de su país, pues se pregunte primero de dónde viene, quién la hizo. A propósito de esto, usted nos menciona que no tiene la solución para brindarnos esta información, ¿no? Pero ¿qué recomienda usted o qué fuentes de información recomienda usted clínicas o veraces o que sean más acercadas a la realidad, alternativas, no alternativas, que puedan brindarnos una información más completa acerca de lo que nos presenta la OMS? Creo que es importante estar sintonizado en las redes sociales. Creo importante estar conectado con redes sociales, por ejemplo, de profesionales de la medicina, ¿sí? Porque pues yo no soy una profesional de la medicina, pues yo soy un profesional del área técnica, digamos, gerencia, etcétera. Pero es importante que las personas estén conectadas con personas del área de la medicina por las redes sociales, personas que tengan la experiencia de campo, porque ya hemos visto por las redes sociales centenares, si no miles de videos de médicos, por ejemplo, que le dicen, mire, pues que me están diciendo que aquí me llegó el señor con dolor de cabeza y me están diciendo que le ponga COVID. Eso no lo digo yo, está en las redes, ¿no? Entonces ahí empieza a levantarse la alarma. Hombre, esto que me están diciendo, todo esto que me están diciendo por la media, ¿qué tanto por ciento es verdad? Porque aquí hay unos médicos, hay unos pacientes, aquí en Barranquilla. Veía yo en estos días un par de videos de una señora que se le murió el papá y entonces estaba confrontando al médico porque le decía, bueno, pero ¿usted por qué puso en la planilla COVID? Si mi papá no tenía COVID, mi papá vino por infarto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el COVID? O sea, empieza uno a entender un poco la realidad. En Estados Unidos estaba pasando, no sé si ya lo detuvieron, en Estados Unidos sucedía que, por ejemplo, a través de todos los planes de salud, resulta que salió a la luz pública que los hospitales pues recibían $13,000 de compensación si si dicen que están tratando al personaje o al paciente de COVID, y recibían 39,000 si adicionalmente pues ese tal paciente necesitaba el bendito respirador. Entonces tú dices, uy, espérate, porque esto ya se salió del campo de la medicina y entramos en el campo comercial, ¿no? Esto es un tema comercial ya, porque pues así como tú me vas a pagar, yo te muestro las estadísticas, ¿no? Pues somos seres humanos, ¿no? O sea, nosotros somos muy creativos. Entonces hay que estar mucho cuidado, Laura y Jennifer, hay que tener mucho juicio en analizar la noticia. Yo no digo que no hay que mirarlas, no, hay que mirarlas, pero también hay que saber contrastarla contra de pronto esa realidad que nos está apareciendo esa noticia. Doctor Giuseppe, ya nos quedan 2 minutos, pero queremos saber sobre ese libro que usted escribió, qué referencia hace sobre la Organización Mundial de la Salud en el texto mientras dormíamos frente a la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias, Jennifer. El libro Mientras dormíamos, El engaño maestro, es un libro que salió a la luz pública en el año pasado. Está disponible tanto en mi página web, giuseppenochera.com, o en Amazon o en lulu.com. Y puntualmente de Naciones Unidas, hay no menos de 40 páginas en el libro donde se explica detalladamente la composición, estructura, estrategia y objetivo de esa organización. ¿Sí? Le di una breboca al comienzo de la entrevista con el tema de los sitio website. Se analiza dentro del libro toda la estructura completa y su conectividad e influencia sobre nuestros gobiernos, todos. Y eso está conectado, porque la historia no termina ahí. Toda esa estructura de 104 organizaciones está conectada a otra megaestructura que también se explica en el libro,
y que dentro de esa mega estructura que yo he bautizado porque nadie le ha dado nombre, yo la he llamado la estructura global de control, esa estructura gigantesca, inclusive uno logra identificar organizaciones milenarias que están ahí y que trabajan aparentemente como asesoras de las Naciones Unidas, pero en realidad uno ya nota que realmente son controladoras de las Naciones Unidas, ¿no? Doctor Giuseppe, le agradecemos enormemente por haber asistido a nuestro programa del Nodo en Vivo con su conocimiento y con su opinión frente a este tema de la OMS, cómo ocultó la información frente al COVID y ello cómo repercute en la propagación del COVID-19 y cómo pueden encontrarlo en redes sociales si desean adquirir el libro Mientras dormíamos, los seguidores. Mi cuenta de Twitter es @GiuseppeNoc. Tengo Facebook también, mi canal de YouTube, Giuseppe Noc también. Y el libro lo pueden adquirir tanto en Amazon o en lulu.com, así como en mi página web, giuseppenochera.com. Gracias, doctor Giuseppe. Cerramos con Laura. usted, agradeciéndole por el espacio, por toda esta información valiosa que nos presenta. Nuestros usuarios también, por ejemplo, Razón Vertical comentan, invitado de lujo, gran trabajo el del señor Nocera. Muchas gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde, doctor Giuseppe. Muchas gracias y un gran saludo al compañero de Razón Vertical. Y saludos a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa, ¿no? Cuando quiera. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muy agradecido. Muchas gracias.